Ok, ahora sí, ya estamos aquí todos. Bien, le damos la bienvenida al señor Héctor Rimache, señor Jaime Castañeda, José Morales. Bienvenidos, amigos. Gracias, Buenas pastor. noches a todos. Ya estamos listos. Creo que la mayoría de ustedes ya los conozco. Soy Joel Sutton, su servidor de Academia Cristo. Les saludo desde la República del Paraguay. Pues no es la clase para hablar acerca de mí, pero sí ayuda para que sepan con quién están hablando. Tengo mis 39 años, hombre casado con 3 varoncitos, hombre muy bendecido. Y gracias a Dios, mi esposa es creyente, mis hijos también les estamos enseñando la palabra de Dios y pues sí, es todo lo que les cuento para hoy. Vamos a nuestra lección. Van entrando unos otros amigos. Bienvenidos. Am, bien. Voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. La lección 2, Elías y los profetas de Baal, Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 16 al 19, versículo 2. No hace falta repasar nuestro reglamento, ustedes ya saben, es simplemente respetarnos el uno al otro y todos respetamos la palabra de Dios. Una pregunta de apertura, amigos. Algunos de ustedes ya han tomado otras clases con nosotros en las cuales hemos hablado de los 4C. Y otros de ustedes tal vez están en sus primeros cursos con Academia Cristo y están diciendo los 4C, ¿qué es eso? ¿De qué trata? Entonces, no se preocupen si todo esto es nuevo para usted. Aquí. Mi Bien pregunta es nuevo. esta. ¿Cuáles son los 4C, hablando del método que manejamos para contar historias bíblicas ¿Quiere y poner una hamburguesa para, para es- comer? sí, para estudiarlas? ¿Cuáles son los 4C, amigos? Le vamos a dar la palabra al señor Wilson. Wilson, adelante. Sí, ¿cuáles son los Gracias. ¿Sí cuatro escucha mi C? pastor? Sí, claro que sí, Ya. sí le oigo. Eh, los 4C que nos hablaban es captar, contar, considerar y consolidar. Ok, correcto, señor. Captar, contar, saber, captar, considerar y consolidar. Ahora, Con- sí, ahí los tienen. Si alguien las quiere anotar, ahí las voy a dejar un momentico. Captar. A lo que se refiere captar es simplemente captar la atención. Tal vez algunos de ustedes han tomado cursillos de cómo, de comunicación. En el mundo de comunicación, a eso le llamarían simplemente la introducción, ¿verdad? La introducción, como el gancho, ¿verdad? Llamar la atención de la gente. Contar es contar la historia bíblica, el texto. Leyendo, Venga, Seba. Usted leyendo. va por la cámara, ¿verdad? A ver, ¿Usted perdón. quiere salir en la cámara? Captar, contar. Sí. Entonces, Ay, perdón. Sí, contar es contar la historia bíblica, ¿verdad? Considerar es simplemente unas preguntas sencillas en las cuales consideramos o pensamos, repasamos en los sucesos de la historia, ¿correcto? ¿Ok? Considerar. Eh, en nuestra lección vamos a poner en práctica esta técnica. Considerar son las preguntas em, de quiénes son los personajes de la historia, cuándo, dónde, cuál es el problema de la historia, ese tipo de cosas. Son preguntas sencillas, pero a la vez nos ayuda en repasar la historia, porque fácilmente podemos leer la palabra de Dios y pasar por alto detalles importantes.
aun cuando uno piensa que no, ya estas historias ya me las sé desde chiquito, pero aún así siempre hay algo nuevo por aprender, ¿verdad? En cada lección. Y ahora en el paso 4 de consolidar. Consolidar conlleva la palabra, se encuentra la palabra sólido, ¿verdad? Sólido o firme, ¿verdad? Con la palabra consolidar a lo que vamos es hacer firme la historia en nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra vida espiritual. Otra forma de decirlo es la aplicación personal. O sea, estudiamos una historia y ahora en el paso de consolidar es ¿a mí qué? O sea, ¿cómo se me aplica a mí, a mi vida, a mi alma, a mi salvación, a mi pecado? O sea, es consolidar, es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Con eso, simplemente hacemos preguntas como, ¿qué pecado podemos identificar en esta historia? Eh, ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Y qué es algo que queremos poner en práctica de qué aplicación personal tenemos de esta historia? Como de, aquí nos están animando a decir la verdad. Ok, entonces en mi vida quiero que el Espíritu Santo obre en mí un espíritu de verdad, de siempre decir la verdad, ser una persona sincera e íntegra. Ok, algo por el estilo. Captar, contar, considerar, consolidar. Captar el gancho, contar la historia, considerar preguntas para repasar la historia, como quién es, cuándo, dónde, qué objetos, y luego consolidar es la aplicación personal. Bien, ok, en el chat tenemos unos comentarios. También nos animan a cerrar micrófono, amigos, si no están aportando. Nada más para que no se escuche el ruido en el fondo. Somos muchos, gracias a Dios. Tenemos 34 participantes el día de hoy, en la noche. Muchas gracias por acompañarnos todos. Les voy a dar por ejemplo, ¿ok? De esta técnica de los 4C. Y esta es una técnica que se podría usar en familia, compartiendo la palabra, cuando se junta un grupo para evangelizar, para enseñarles con adultos, niños. Hasta esta técnica se puede usar para formar una prédica con grupos grandes o pequeños, no importa. Podrían utilizar esta técnica con ellos. Ok, perdón, escuchando un poco de ruido en el fondo. Perdón, puse a todos en silencio, disculpen, solo para que podamos entender. Ahora, voy a darles un ejemplo de la técnica de los 4C. Bien, les dije que yo les saludo desde la República del Paraguay. Acá en Paraguay existe algo que se llama, un pueblo que se llama Cacupé. Ahora, si alguien aquí es de Paraguay, me van a tener que corregir porque yo apenas voy aprendiendo la historia y todo eso. Yo no soy paraguayo, pero amigos, es triste, les quiero platicar, muchas personas en Paraguay veneran la Virgen de Paraguay y eso me entristece. ¿Conocen la historia de la Virgen de Cacupé? Simplemente fue 1600 algo, o sea, estamos hablando de hace 400 años y un escultor guaraní se llamaba José. Fue como católico. Y un día estaba huyendo de unas personas que pues lo querían matar, me imagino, y se escondió. Encontró un tronco muy grueso, muy grande, y se escondió tras el tronco. Y en ese momento prometió que con la madera de ese árbol protector, que él haría una imagen de la Virgen. Si es que
llegaba a salir con vida de ese ahí del tronco. Am, y unos, creo que eran unos indios, los mbayás, los siguieron por mucho tiempo, pero sí pudo escapar. Y me dicen que el indio agradecido, en cuanto pudo regresar, tomó el árbol de la madera y pues hizo una estatua, dice que el tronco le alcanzó para dos tallas. Leí. La mayor fue destinada para una iglesia y la otra fue para su uso personal. Ahora, hoy en día, 400 años después, en estas semanas, las primeras semanas de Paraguay, perdón, de diciembre, mucha gente hace una peregrinación a la Basílica de Cacupé y ahí veneran la Virgen de Cacupé. Ahora, amigos, tal vez hay aquí alguien católico y es bienvenido. No estamos aquí para, pues para hablar mal de usted, pero la verdad es que cuando veneramos a algo o a alguien que no sea Dios, eso es idolatría, ¿verdad? Entonces, un ídolo de aquí de Paraguay es la Virgen de Cacupé y hay otros ídolos. Ahora, ¿qué tiene que ver la Virgen de Cacupé con esto? ¿Qué es lo que ven aquí en la pantalla? ¿Alguien quiere comentar qué es lo que ven aquí en la pantalla? Bueno, yo voy a aportar algo ahí. Adelante. Bueno, y ahí podemos ver fútbol, podemos ver comida. Ahora, si nos vamos a lo que estamos conversando, que es la idolatría, podríamos decir que estamos idolatrando, que podríamos idolatrar. ¿Por qué? Porque no precisamente tenemos que arrodillarnos ante una imagen para idolatrar, sino todo lo que dejamos de hacer antes de ponerle a Dios en primer lugar. Todo lo que dejamos para poner a Dios de último ya es parte de idolatrar. O sea, es tremendo. Es tremendo Cierto. porque a veces pensamos que digamos, porque los católicos, vamos a hablar del católico, sin ofender a nadie, yo respeto las religiones de todos, el catolicismo se inclina a adorar imágenes, santos, un sinfín de cosas, porque dice que hacen milagros. Mas no digo que no sea así, porque el mismo diablo dicen que hace milagros. Entonces, pero está ahí donde la persona está erróneamente equivocado. O sea, ¿por qué? Porque una estatua no nos va a dar nuestra salvación. El único que nos da nuestra salvación es Jesucristo, porque por él hemos sido perdonados, porque es por la sangre del Cordero que somos perdonados, no por otra cosa. Entonces, para poder reflexionar y decir, wow, ¿qué estoy idolatrando de mi vida o qué estoy haciendo que estoy dejando a Dios fuera de mi vida? Es mi humilde opinión. Gracias, Laura. Sí, lo que nos acaba de decir Laura es que existe idolatría obvia y abierta cuando alguien tiene una estatua, un ídolo de otro dios, pues obviamente eso es idolatría. Pero también hay ídolos ocultos que traemos en nuestros corazones y en nuestras vidas. Hasta, por ejemplo, el fútbol, pues es bueno, no tiene nada de mal en sí, es ejercicio, es competencia y se puede hacer para la gloria de Dios. La comida, convivencia en familia, puede ser el trabajo, ¿verdad? El dinero, el hogar, el ir de compras, ir de viajes, los pasatiempos, hasta el sexo, o sea, todas esas cosas en sí no son malas, son cosas que se pueden hacer, utilizar para la gloria de Dios, pero también si ellos, la familia también, cualquier de esas cosas puede ser un ídolo si lo ponemos delante de Dios en nuestros corazones. Ahora, a lo que voy con esto es que vamos a leer en esta historia hoy acerca de unos profetas de Baal y el pueblo de Israel que vacilaba entre
adorar a Baal y adorar al Dios verdadero. Y fácilmente podemos decir, ay, ¿qué les pasa a ellos? ¿Cómo son tontos ellos? Pero amigos, ojo, nosotros también batallamos a diario, propongo, a diario batallamos con la idolatría, porque nosotros mismos muchas veces somos nuestros propios ídolos. Adoramos a nosotros mismos, ponemos a nosotros mismos en primer lugar, ponemos a nosotros mismos por Dios en vez de adorar, dejar que Dios sea Dios. Nosotros queremos ser el Rey de Reyes en vez de reconocer que Dios lo es. Ok, amigos, eso fue, por ejemplo, mi captar. Ahora, en el método de los 4C, yo pasaría a decir, ok, ahora vamos a leer en nuestras Biblias Primero de Reyes, capítulo 8, y lo leeríamos o algo así, y después pasaríamos a las preguntas de considerar y consolidar. Eso sí, vamos a hacer hoy. Eso sí, vamos a hacer hoy, las preguntas de considerar y consolidar. ¿Ok? Más o menos tienen la idea de mi captar fue lo de los ídolos, la Virgen de Calcupé, y ahora esto del fútbol es un asadito, se ve muy rico. Am, les va a dar hambre esa imagen, ¿verdad? Am, Eso fue mi captar, mi forma de llamar su atención, ¿ok? Y luego voy a pasar al texto bíblico, y, o sea, eso es lo que haría uno, ¿ok? Ustedes pueden usar este mismo método. Y les, les digo una cosa, ustedes sí lo van a hacer. Am, Cada curso, si este es su primer curso con Academia Cristo, cada curso tiene su proyecto final, le llamamos. Es una evaluación final. No lo tomen tanto como un ejercicio académico. Sí somos una academia. Sí existe un expediente académico y sí existen calificaciones, pero no es como una universidad. Somos una academia espiritual y nuestro propósito es, pues nosotros queremos verlos creciendo en la gracia de Dios y queremos ver que la palabra de Dios se multiplique por ustedes. Ustedes son discípulos de Jesucristo y ustedes son hacedores de discípulos. Algunos de ustedes hasta van a llegar a abrir grupos de estudio, grupos sembradores y tal vez plantar iglesias, pero bueno, cada uno según sus dones y sus oportunidades. Ahora, el proyecto final para este curso es, ustedes van a desarrollar una historia bíblica que, y van a poder compartir esta historia bíblica con un grupo en su comunidad, en su hogar, en su familia, utilizando el método de los 4C. El texto para este curso ya lo he elegido. O sea, ustedes no tienen que elegir el texto. Es Daniel capítulo 3, todo el capítulo. Rescatados del horno del fuego, de fuego. Y ustedes pueden cambiar el título, eso nada más es para que sepan qué historia es. Daniel capítulo 3. Es una historia que no vamos a estudiar durante la clase, así que les corresponde a ustedes, um, pues sí, estudiar el texto y sacar las ideas e ir analizando el texto, ¿ok? Van a elaborar un plan ustedes para la enseñanza y ese plan, como por escrito, a mano, o en compu, como sea, o hasta mensajes de voz, como sea, ese plan me lo van a entregar primero, lo voy a revisar, les voy a pasar mis comentarios y ya después ustedes van a compartir esa enseñanza con alguien, con algún grupo, que se reúne en persona, en WhatsApp, en línea, como sea. Estos son tiempos complicados. Entiendo que si no pueden juntar a un grupo de gentes como bajo circunstancias normales. Sin problema. Disculpe, Sí, disculpe por la Laura, interrupción. adelante. Sí.
Una pregunta. Ese texto que vamos a leer es capítulo de Daniel 3. Nosotros lo que vamos a hacer es leer la historia, porque es como un tipo, como una historia, Sí, y de esa historia vamos a sacar quizás varios puntos importantes y lo vamos a elaborar y exactamente. vamos a compartirlo como, qué sé yo, un audio para el grupo, ¿cierto? Sí, perdón, pero un grupo que no sea de estos estudiantes, de este grupo. El Ok, grupo es, perdón, de conocidos suyos, familiares, compañeros de trabajo, como sea, pero la idea es que ustedes van a poder compartir la palabra con otros, ¿verdad? ok, es como vamos a aprender quizás a evangelizar a través de esa cita bíblica, podríamos Exacto. decir. Sí, Algo así, ¿verdad? exactamente. Ok. Claro que sí, claro que sí. Es como, sí, por eso digo, no lo piensen tanto como un ejercicio académico, es más como un ejercicio evangelístico, ¿verdad? ¿Ok? O sea, el punto es más eso, no es, tengo que hacer todo correcto, correcto. Más bien quiero ver sus corazones que también pongan en acción, pongan en práctica lo que estamos aprendiendo en esta clase. Ok, muy bien. Fecha límite, no lo tengo a mano, pero me parece que va a ser como antes de, sin duda, a ver, vamos. Sería como un mes, más o menos un mes a partir de hoy o mes con 8 días. Antes de Navidad, seguramente. O sea, porque no es bueno dejar las cosas pendientes pues durante la Navidad, Año Nuevo. Y pues ustedes van a estar, me imagino, ocupados con muchas cosas. Ok, listos amigos. Sin duda tienen preguntas todavía, no se preocupen, vamos a hablar del proyecto a lo largo del curso. Ok, pasemos ahora a nuestra lección bíblica, Primero de Reyes 18, 16 al 19, versículo 2. Favor de abrir sus Biblias. Okay. Si yo estuviera practicando paso por paso, bien, el método de los 4C, leeríamos el texto. Sin embargo, yo confío en ustedes que ya lo leyeron y ya vieron el video antes de la clase, así que ustedes ya leyeron bien el texto, ¿correcto? Entonces, vamos a pasar directamente a las preguntas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Pregunta número 1. Ok, voy a darle la palabra a Yoli. Yoli desea responder, Yoli. Claro, pastor. Ok, Yoli, ¿quiénes son los Me- personajes de esta historia? Daniel, Perdón, el, estamos en Primero de Reyes, Primero de Reyes. esto, Perdón. ay, que 18. me fue la palabra, Eliseo, Eliseo, Sí, la rey, el rey Acab, la reina Jezabel, correcto. los que mantenían bailando allá después de que Pastor Elías les dijo que se fueran a ver quién, quién prendía la candela sin, sin que nadie le metiera candela. Eh, Creo que no más. Sí, ok, gracias, Yoli. Sí, este era Elías, sí, el profeta Elías. Es muy parecido su nombre a Eliseo, correcto. Y los que bailaban, ¿quiénes eran? Eran Eran los 450 que le rendían culto a la reina de Baal. correcto. Ok, y también Wilson en el chat escribe lo mismo. Ok, concuerdan sus respuestas. Solo recordamos que Abdías era un administrador del rey
él sí había salvado a 100 profetas de Dios, que eso también se menciona. Abdías, o sea, trabajaba por el reino, pero era bueno. Ok, dos, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Señor Hernán Gómez levantó la mano, tal vez para una pregunta anterior, pero nos haría el favor de, Sí, ¿cuáles son claro, los, con mucho gusto, pastor. sí, ¿cuáles son los Eh, objetos, señor? Serían los bueyes, las piedras, la leña, el fuego y el agua que echó Elías alrededor de las piedras. Serían los objetos. Excelente, excelente. ¿Algo falta? ¿Algún otro objeto falta? Los cántaros donde llevaban el agua. Los cántaros, sí, eso dice Lester también en el chat. Gracias, Lester. Puso 12 piedras también, 12 piedras. Y Una, las piedras. sí, sí, ya había dicho, sí, ¿verdad? Sí. Una Y para cada tribu. sí, señor. Y la leña. La leña, ok, cuchillos, lanzas, pues hay muchos objetos. Ahora, en esta historia sí vale la pena hacer esa pregunta. Am, Cuando yo empecé a usar esta técnica, yo dije, esa pregunta que no es importante. Pero sí, miren todos los objetos. Nos ayudan a fijarnos en los detalles de la historia, estas preguntas. Am, ok, el altar. Álvaro también menciona en el chat el altar, por supuesto, el altar que pues cada grupo construyó, ¿verdad? Bien, y 4 cántaros de agua. ¿Dónde ocurrió esta historia? Señor Juan Carlos, ¿dónde ocurrió esta historia? Ok, Juan Carlos en el chat, de hecho responde en el chat, dice en el Monte Carmelo. Sí, con gusto, Juan Carlos, puede al momento de querer aportar, puede activar su micrófono. Solo los puse en silencio al principio porque se estaba escuchando mucho ruido en el fondo, pero ahora si uno quiere aportar, adelante. Gracias, Juan Carlos. Dice en el Monte Carmelo. Aquí, amigos, ven lo que hoy en día es un mapa del Monte Carmelo. Queda muy cerca de la costa. Se ve muy verde ahí. Imagínense, sí, en el Monte Carmelo, dicen en el chat. Subir esas montañas, esos montes para... Solo que cuando ellos subieron, no estaba verde. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba verde? ¿Alguien se acuerda? Señor Fabio, buenas noches. ¿Por qué no estaba verde en ese? No estaba verde por causa de la sequía. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Se acuerda, señor? 3 años y medio. Eso. No, acá nos quejamos si no llueve 3 semanas, ¿verdad? Ajá. Imagínense, 3 años y medio. Am, Recién leí ¿cómo se llama? No hay ningún chileno entre nosotros hoy. ¿Cómo se llama dicen que es el lugar más seco del mundo? Hay un desierto en Chile. Atacama. Atacama, gracias. Todavía no. Desierto de Acatama. Desierto de Atacama, todavía no conozco, pero me dicen que pues hasta hay lugares ahí que nunca han registrado lluvia. Pues imagínense, 3 años y medio sin ni una gotita de agua. Pero se ve que normalmente es un lugar fértil, ¿verdad? Muy verde. Se ve bonito. Cerca de donde están los libaneses, cerca de ahí es el Monte Carmelo, todavía hoy en día. Ok, gracias, Isra, por sus comentarios en el chat. Dice lo mismo, por la sequía. Ok, Disculpe, don Joel, ¿dónde queda? ¿En Líbano o cerca? cerca del Líbano, la verdad no busqué bien, pero es, o sea, si uno está en mapas Google o algo, hay que ir al norte de Israel y un poco al oeste, pegado a la costa, a la costa. Por alguna razón no puse un mapa, perdón, hoy no puse No se mapa. preocupe.
pero algunas Biblias tienen mapa en el fondo. Este sí tiene. Sí tiene. Sí, pero no sé qué sería hoy en día. Como que queda ahí cerca, pero. Lo que conocía como Samaria anteriormente. Ok. Ya veo. A ver si. Esto pues me suena que pues, me parece que todos estamos interesados en esto. Vamos a ver. Monte Carmelo. Ok. Van a tener que disculpar. Creo que ahorita está configurado mi mapas Google en inglés. Como ya se dieron cuenta que. Ok. ¿Sí ven mi mapa? El mapa en la pantalla. Ok. Este es el mar Mediterráneo. Aquí abajo ven, este es el mar Muerto. Perdón, este es el mar de Galilea. Aquí abajo está Jerusalén. Sí, aquí está Jerusalén. Allí. Ok. El mar Muerto aquí. Dice Dead Sea en inglés, perdón. Y acá al norte, donde está el Líbano. Ok, ¿dónde está el Líbano? Vamos a ver. Monte Carmelo. Melo. Ahí está. Monte Carmelo. No aparece. Ahí está. ¿Dónde está el marcador rojo? Dice al norte de Tel Aviv, lo que hoy en día. Parece que más o menos al al occidente de Nazaret, ¿verdad? Si uno va desde Nazaret directo hacia el mar, llega al Monte Carmelo. ¿Ok? Pero si ven, cerca de la costa. Buena pregunta. Aprendí algo nuevo, Marcelo. Más o menos lo ubicaba, pero no así bien. O sea, parece que hoy en día todavía le llaman así, el Monte Carmelo. Oh, y se perdió. Ya. Ahora sí. ¿Cuándo ocurrió esta historia, amigos? Gracias por su paciencia. ¿Cuándo estamos? Como punto de referencia. Buenas noches. Sí, buenas noches, Freddy. Adelante. La historia ocurrió 3 años después de que Elías profetizó que no iba a llover y no llovió. En ese tiempo, 3 años después que había hecho la profecía. Sí, exactamente. Estamos del principio del capítulo 17, el que estudiamos la vez pasada, hace 8 días. Pasó lo de la viuda, ¿verdad? Elías pasó tiempo en Sarepta con la viuda, resucitó a su hijo y ahora sí, estamos 3 años después. Y sí, eran años muy tristes. Ahab y Jezabel estaban persiguiendo a los profetas de Dios, ¿verdad? No había llovido. Ahora van y pasan todo el día en el monte con el pueblo de Israel y los profetas de Baal. ¿Cuál es el problema de esta historia? La pregunta 5. ¿Cuál es el problema de esta historia? Señor Hernán Gómez, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema ve usted? Pues yo veo aquí el problema es la idolatría del pueblo de Israel. Y también otro problema que hay después de que Elías desgoya a los profetas de Baal en el arroyo de Erson. Entonces, el seguimiento de Jezabel para matar a Elías. Mm. Sí, la persecución también es un problema, ¿verdad? Excelente. Lester dice en el chat la idolatría. Marley dice la falta de confianza en Dios. Ok. La forma en que lo dice Elías él dice que, dice que el pueblo está titubeando, ¿verdad? Vacilando entre dos sentimientos.
¿Alguien una vez ha escuchado la palabra sincretismo? No, pastor. ¿Sincretismo? ¿Alguien ha escuchado esa palabra antes? Yo no lo he escuchado. Yo la había escuchado. Sincretismo. Amén. Sincretismo. Sincretismo. Sincretismo, sí. Ni desconozco, a lo mejor viene del griego, no sé qué, pero Sí, señor. Sincretismo. Búscame sincretismo ahí en Google. sí, sincretismo es cuando se mezclan. Ok, Dos bueno, posiciones, dos situaciones. cuando se mezclan La dos. religión con lo secular. Eso, santo. O se mezcla también la adoración del Dios verdadero con la Es adoración correcto. de ídolos, ¿verdad? Ahora bien, vuelvo a decirlo, Amén. mi intención no es faltarle el respeto a nadie. Si alguien viene aquí de la fe católica, es bienvenido usted y no estamos aquí para... solo digo que ese sí es un ejemplo. En casi todos los casos, las iglesias católicas romanas mezclan cosas de la Biblia con cosas de las tradiciones humanas, con cosas que han declarado pues el Vaticano. O sea, es una mezcla, ¿verdad? O sea, por eso vemos cosas y decimos, eso es bueno. O sea, hablan del Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué bueno. Pero al mismo tiempo vemos cosas que, eso no es de la Biblia, eso no es lo que leo en la Biblia. Eso se llama sincretismo. ¿Ok? Y en muchos casos, cuando llegaron los españoles no llegaron y no dijeron, tienen que tirar todos sus ídolos, tienen que deshacerse de todas sus costumbres y tradiciones. No, a lo contrario, en muchos casos animaron a la gente a conservar sus tradiciones y hasta algo de su religión local para mezclarla con lo que decía la Biblia. Bueno, ese es un ejemplo típico del sincretismo. ¿Ok? Y también vemos eso con el pueblo de Dios. Muchos decían, no, sí, nosotros sí adoramos a Jehová Dios, al Señor Dios, o Yahweh Dios, ¿verdad? Pero también vamos a adorar Baal. También vamos a adorar a los otros dioses y diosas del día. Ok, y gracias, Santos Herminio, por su comentario, amigo. Eso fue un Sí, problema. gracias. Era, Sí, díganos, señor, perdón. en el catolicismo fue la mezcla de la religión con el Estado. También. En el catolicismo era la mezcla de la mezcla. Sí, también mezclaron, sí. Ok. Ahora, ¿se resuelven los problemas que enfrentamos en esta historia? Sí. Sí, señor. Ok. Isra, ¿quiere aportar? Hermano Joel, Dios le bendiga. Sí, hermanos, sí se resuelven Sí, con el merienda. problemas. Dios envía Papita, al ¿no? profeta Elías para que confronte a Acab, al rey de Acab y a todo el pueblo en sí, porque ellos ven el poder de Dios manifestado en esa situación, ¿verdad? Pues ya saben la historia, lo que sucede, preparan el holocausto. El holocausto, y cuando lo presentan los 400 Baales de Acab, no sucede nada, simplemente no sucede nada, porque la misma palabra dice que los ídolos tienen ojos, mas no ven, pies, mas no hablan, ¿no? Y cuando lo hace Elías, ¿verdad? Se ve que era un hombre que era temeroso de Dios, que obedecía la palabra de Dios, y sucede lo que ya sabemos, no se manifestó el poder de Dios. Así Sí, que sí se resuelve el problema. exactamente, Isra, porque pues eso... Sí, hermanos, disculpen. Ahí podemos ver cómo Dios se manifestó, porque cómo Dios se manifestó a través del profeta Elías, y él hizo ver lo poderoso que es él, y nos hace ver también a nosotros que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en algo más
prácticamente nos lleva al fracaso. Y nos recuerda otra vez que es Dios que nos va a llevar a la victoria, y siempre es Él, nadie más, y es que fuera de Él nada somos. Entonces, las personas que estaban ahí vieron eso, vieron el poder de Dios y fue algo grandioso. Sí, gracias, Laura. Sí, fue una gran muestra de Dios, de su poder, ¿ok? Gracias. Y Jorge concuerda con usted. Jorge en el chat dice, la manifestación del poder de Dios. La pregunta también es, ¿va a contestar Dios? Imagínense, si Dios no contesta la oración de Elías, se va a ver mal Elías y se va a ver mal Dios. ¿Qué va a pasar? O sea, hay mucho en juego en esta historia. Marcelo me interesa escuchar de Marcelo. Adelante, Marcelo. Joel, es más bien una pregunta también. Sí. Yo creo que, no sé, no me acuerdo cómo termina la historia, pero si lo que quería Dios era que todos creyeran, ojalá pudiera solucionarse así. No sé si al final todos creyeron o si era que estaba trabajando con Acab, Dios, totalmente. Esa es la pregunta, porque si estaba trabajando con Acab, parece que sí se resolvió el problema. Ahora, que todas las personas que estaban ahí creyeran, habría que ver, porque algunos seguro dijeron, está bien, muy bonito, y siguieron en lo mismo, ¿no? Sí, Pero es que Dios trabajaba directamente con el profeta Elías. No sé, tal vez, Joel, ¿no? O me equivoco, dígame usted. No, sí, no, gracias por su pregunta. Mire, también está la pregunta de si estamos hablando a corto plazo o a largo plazo, ¿verdad? Porque por el momento sí el pueblo exclama, el Señor es Dios, y van y matan a los profetas de Baal. ¡Qué bueno! Es una gran victoria para Dios ese día. Pero al poco tiempo vuelven a lo mismo, ¿verdad? Y acá mismo no se hace creyente, no se arrepiente a largo plazo de sus pecados. Y de hecho, Elías, pensaríamos que, esta es una gran victoria para Elías también, ¿verdad? Pero al poco tiempo, Elías anda desesperado porque se siente solo. Dice, ya soy el único, y se quiere morir, Conforme a eso, ¿verdad? No, y hermanos, Jezreel le dijo que le iba a matar también por Sí, haber también. hecho eso. O sea, no le importó. Sí, o sea, amigos, hacemos estas preguntas, pero no siempre hay una respuesta limpia. A veces es una respuesta de sí y no, pero qué bueno, porque estas preguntas nos sacan la plática, las dudas, para ir evaluando lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, gracias es por que, sus aportes. hermanos, es que lo que pasa es que el problema es que a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Entonces a veces confundimos nuestras emociones en que esas personas vieron algo hermoso, igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y muchos fracasaron en el proceso. Y es lo mismo que pasa hoy día en nosotros. Nosotros vamos a una iglesia y hay de todo, ¿verdad? Ahí Dios se hace presente en todas las áreas y decimos, wow, qué hermoso, qué lindo. Y nos metemos ahí y ahora sí vamos a servir a Dios y ahora sí. Y al tiempo, al mes o a 2 meses estamos en lo mismo, haciendo exactamente lo mismo. Y eso se llama emocionalismo. O Ni sea, eso, Laura. por eso hay muchas personas, y sin ofender a nadie, porque no soy perfecta, pero hay muchas personas que son solamente convertidos, más no convencidos, más no convertidos. Son personas convencidas, más no logran convertirse a Cristo realmente. Y eso lo podemos ver en muchas iglesias a nivel mundial. Entonces, la pregunta es eso, o sea, ¿estoy yo solamente por una emoción en Cristo o porque realmente Dios tocó mi vida y hay cambios? Entonces, esa es una gran pregunta. Bueno, Sí. es No, gracias, Laura. Realmente lo que está haciendo Laura es muy, muy lógico. Ahora, Laura está tomando el próximo paso con la palabra de Dios. Ya está haciendo conexiones y aplicaciones a su vida personal y a nuestra situación, ¿verdad? De hoy en día.
porque la palabra de Dios no solamente es algo que tomó lugar hace que 2800 años, estamos hablando de nosotros, hoy, nosotros mismos hoy en día. ¿Okay? Realmente a eso vamos con las preguntas de consolidar. Gracias, Laura. ¿De qué trata la historia, amigos? En pocas palabras, una frase, un título. Cuando hacemos el episodio para la serie de Primero de Reyes en Netflix, ¿cómo se va a llamar este episodio? Lester pone en el chat Elías y el Dios verdadero. Juan Bautista, ¿quiere aportar? Juan Yo Bautista. le pondría la idolatría del pueblo. Ok, la idolatría del pueblo. Gracias, Yoli. Ok, Juan Bautista, ¿quería aportar, señor? Buenas noches. Quería decir que ahí hubo la demostración. Elías demostró quién era el Dios verdadero. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Ok, muestra de que Dios muestra que es el Dios verdadero. Excelente. Ok, Janet Romero. Buenas noches. Bueno, yo diría que la manifestación del amor de Dios a su pueblo por medio del profeta Elías. Excelente, Janet. Ok. Fabio Fernández. La historia le trata de la gran sequía que sufrió la nación de Israel, decretada por Dios como castigo por haber el pueblo abandonado a Jehová y haber seguido en pos de los dioses falsos. Ok, gracias, Fabio, gracias. Ok, ahora sí, Juan Bautista quería aportar, perdón. O eso fue antes, perdón, señor. Sí, pastor. Bueno, Ahora quería decirle que en el aporte, antes quería decir que la historia en sí se resolvió en parte porque se mostró la identidad del verdadero Dios, de quién era el verdadero Dios, pero surgió el problema de la persecución. Entonces, en parte se resolvió el problema de la parte anterior. Esa es la que yo quería aportar. Sí, excelente. Sí, excelente aporte. Podríamos también resumir todo en que la sequía por la desobediencia. Sí, esas frases, agarrando por temas, la sequía por desobediencia. ¿Era una sequía de comida o era una sequía espiritual, verdad? Ok, gracias, amigos. Si quieren poner otro aporte, puede ser en el chat. Marley pone el Dios verdadero. Laura pone el de Elías y su inmensa fe en Dios. Kleiner escribe Jehová, el verdadero Dios. Justino, buenas noches, Justino. Escribe en el chat la manifestación del Dios verdadero. Excelente, amigos. Seguimos. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Amigos, para esta pregunta es mirarte en el espejo y decir, ¿qué pecado cometieron ellos? No ser idólatras. No ser idólatras. Ok, y ahora nos vemos en el espejo y decimos, Dios, perdóname por mi idolatría. Ok. Esta pregunta no es como para decir, ellos, mis vecinos, la gente de mis familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, cómo son los feligreses, que no es que idolatría en mi vida, como dice, que idolatro en mi vida. O sea, Dios, perdóname por poner cualquier cosa, cualquier persona, delante de ti en mi corazón. Tú siempre mereces primer lugar en mi corazón, Dios, y en mi vida. Perdónanos. A eso vamos con esta pregunta. Tal vez, Dios, perdónanos por vacilar entre adorarte, Dios, y adorar otras cosas. Y pues perdónanos. Hay un ejemplo muy claro que dice que en Navidad todo el mundo abandona a Dios y después de enero para acá todo el mundo lo busca.
Ah, lo buscan porque ya somos pobres, ¿verdad? Tienen muchas deudas. La crisis de enero, la cuesta de enero, ¿verdad? Dicen. Bien, buen aporte, Yoli, es cierto. Dios perdónanos por perdernos en el comercialismo, ¿verdad? Ok, pregunta 3 del paso de consolidar. Esta, amigos, cuando ustedes preparen sus proyectos, encierren en círculo, subrayan esta pregunta porque para mí, esta es la pregunta más importante. Más importante. ¿Por qué? Porque esta pregunta nos ayuda en identificar el evangelio. Evangelio es una palabra griega que quiere decir buenas noticias. ¿Qué buenas noticias vemos en esta historia? Para ti, para mí. ¿Qué buenas noticias ven? Okay. Bueno, en esta Freddy, historia, adelante. Buenas y noches. decía, en esta historia vemos lo que es la manera como Dios de forma milagrosa mostró su poder al pueblo, manifestándose como el Dios verdadero. O sea, sí. Dios se le reveló como poderoso y Dios verdadero acá. Entonces, esto como una muestra de amor para salvarle. Excelente, excelente, Freddy. Excelente. Dios se manifestó de manera milagrosa y poderosa. Él es el único. No necesitamos ningún otro santo. No necesitamos ninguna virgen de cualquier país, lugar. Ya tenemos al Dios verdadero, quien se ha revelado en las Escrituras. De muchas maneras se reveló en el Antiguo Testamento por muchas obras milagrosas, y luego cuando llegó su Hijo Jesucristo, Dios se reveló, ¿verdad? Por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, otra cosa que donde vemos el amor de Dios es que Dios responde a su profeta Elías. Amigos, ustedes saben que Dios siempre los escucha. A veces sentimos que no, pero Dios siempre nos responde, Dios siempre nos escucha. Y la otra cosa que veo, cuando cayó el fuego del cielo, ¿verdad? Para consumir, para quemar por completo el sacrificio que ofreció Elías. Ahora, díganme, ¿por qué no cayó el fuego para quemar todo el pueblo? El pueblo que había ido tras ídolos. ¿Por qué Dios no destruyó a todos menos Elías, verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por misericordia. Por su misericordia. Misericordia y Dios amor. Anoche acá en Paraguay tuvimos una buena tempestad, una buena tormenta. Y estaban cayendo rayo tras rayo, truenos, relámpago, todo. Pero ninguno de esos rayos me tocó a mí directo. ¿Por qué? Es lo que merezco. Pero ¿por qué no? Porque Dios en su misericordia, pues me ha dado un tiempo de gracia. Estamos aquí con vida, todavía con la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, confiar y creer en su salvación por medio de su Hijo Jesucristo y ahora servirle en agradecimiento a nuestro Dios. Eso también es puro amor y gracia. ¿Okay? A pesar de su rebeldía, Dios sigue buscando a su pueblo en amor y lo mismo hace por nosotros. Roberto pone en el chat, porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Excelente, Roberto. Por eso Dios todavía nos tiene aquí, ¿verdad? Porque quiere que seamos salvos nosotros, cada uno de ustedes que estamos aquí, 35 personas. Dios quiere que cada uno de los 35 aquí presentes que seamos salvos, y pues también quiere que la palabra de Dios se multiplique por medio de nosotros. Si cada uno de nosotros comparte la palabra con 2 personas, pues ya llegaríamos fácil a 70 personas, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Ahora bien, la pregunta 4 es, ¿qué nos enseña Dios a hacer o a pedir en oración por gratitud a Él? Es como
¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Leemos la palabra y se nos va a olvidar y no va a cambiar nada en nuestras vidas o nuestros corazones, nuestras actitudes? O sea, ¿ahora qué? ¿Cómo vamos a poner en práctica la palabra de Dios, amigos? A eso vamos con esta pregunta. Que, Eh, primero, ahí, perdón, Marcelo levantó la mano. Perdón, Laura, le damos la palabra, le cedemos el micrófono a Si Marcelo. quiere que ella inicie. Ok, Sí. gracias, Yo Marcelo. tengo una pregunta, pero de la vez pasada. Ok, primero, Laura, gracias, Marcelo, muy caballero de permitir que Laura aporte primero. ok, gracias por permitir la palabra. Yo creo que debemos ser agradecidos por la palabra de Dios, pues, y somos agradecidos cuando leemos la palabra y pues la ponemos por obra en nuestra vida. Somos agradecidos a Dios porque por medio de la palabra Él nos habla, nos motiva y nos enseña a seguir. Creo que todos en algún momento y cada vez que leemos la palabra es como un medicamento que llega y nos restaura, nos anima, nos motiva a todos a seguir y a no desmotivarnos, porque debemos recordar que estamos aquí por gracia, entonces aprovechemos esa gracia y ese amor de Dios que Dios imparte en nuestros corazones todos los días. Él siempre deja salir el sol para buenos y malos. Y Sí, ese es el amor de Dios. sí, pues yo creo que sí, llueve sobre todos, ¿verdad? Los que creen y los que no. Gracias, Laura. Marcelo. Sí, profesor, la pregunta es sobre la vez pasada que usted dijo que era la pregunta más importante, ¿dónde veo el amor de Dios? Cada vez que un pueblo, en ese momento me imagino que muchas personas no lo conocían, a Dios, Él manda a un ángel, se podría decir, o una persona para que haga este tipo de milagros y la gente mueva los corazones para que crean en Él. Me imagino que es su forma de trabajar como hizo con Elías, ¿verdad? O así funciona, o no. Pues en el pasado, Dios se habló de muchas maneras y se reveló de muchas formas a sus profetas y a su pueblo. Pero en estos días, Marcelo, principalmente lo que tenemos es que Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Correcto. Y a Cristo Correcto. tenemos, sí, pues tenemos el testimonio de los apóstoles, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los apóstoles como Pedro y los demás. A Jesús lo tenemos todo en las escrituras. Bien puede Dios, si Él quiere, Él puede revelarse de cualquier forma, de cualquier manera. Dios obviamente sí bien puede hacer milagros y señales en los casos que a él que él quiera. Claro que sí, Marcelo. No, Pero no en no todo. sí, claro. No estoy para nada dando la importancia al hombre, pero qué importante es, así como me hablaron a mí una vez de Cristo, yo no nací en una familia cristiana ni mucho menos, más bien católica, apostólica, romana, y alguien me habló, una persona. No es dar la importancia a él, pero qué importante que es que uno hable como hizo Elías con esta gente, ¿verdad? Sí, perdón, ya entendí, perdón. Sí, sí, Elías. Bueno, vamos a hablar un poco más de Elías. Su vida es increíble, ¿verdad? Bueno, solo un comentario, amigos, y vamos a seguir a la pregunta que sigue. Que nosotros también vamos a enfrentar la idolatría, cada uno de nosotros, en la cultura, en la sociedad que nos rodea, en el hogar, en nuestros propios corazones. Pero le pedimos a Dios que Él
nos dé el poder de dar nuestra adoración y lealtad al Señor Dios solamente a Él. Okay. Esta sería buena historia para compartir con alguien que está batallando para creer que Jesucristo es el único camino. Porque muchos creen que no, que sí, que sí, ustedes tienen sus creencias, yo lo mío, pero pues todos llegamos a lo mismo, ¿verdad? Es de, no es así. Aquí querían tomar otro camino o mezclar los dos caminos de Dios y Baal y les dejan claro que no se puede. Ok, tomemos otro aporte, comentario y luego, señor Hernán, ha estado esperando con paciencia. Señor Hernán Gómez, quería Sí, señor. aportar acerca de... Es algo que Dios nos pone a nosotros en nuestros corazones, la paciencia, y debemos Sí. aprovecharla. A pesar de las adversidades y las circunstancias que tenemos y pasamos nosotros en nuestras vidas, queremos agradecerle a Dios por todo, porque Él siempre va a tener su mano dispuesta para atendernos a nosotros, para poder solucionar cada una de nuestras situaciones. Entonces, en gratitud podemos ver con Elías. El pueblo se negaba a creer en Dios y que había un Dios verdadero, un solo Dios verdadero, y creían en Baal, pero al darse cuenta de que no le respondían y como hizo Elías se burló de ellos porque decían que tenían que gritar y brincar más porque era que de pronto estaba ocupado o que de pronto estaba haciendo otra cosa o que se olvidó de ellos. Pero realmente nuestro único Dios y Señor verdadero, Él no se ha olvidado de nosotros, Él siempre está ahí y les proveyó el agua cuando Elías oró para que llegara agua al pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que Él siempre va a estar ahí, que simplemente confiemos en Él, creamos en Él y tengamos la fe y la certeza, como dice su palabra, de que solo Él es el único que puede proveer y arreglar nuestras situaciones. Sí, es eso lo que acaba de comentar Hernán, el señor Hernán, es muy importante, sobre todo cuando vemos lo que realmente era la adoración de Baal. Si ustedes después de la clase se quieren poner a investigar en internet un poco más, es interesante. Solo cuidado porque también, bueno, a lo que voy es esto. Vamos a ver Baal y Acera. El rey Acab, que hemos hablado de él, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y por medio de su matrimonio con Jezabel, ella era pagana, hija de Et Baal. Eso hace que Jezabel sea la hermana de la reina Dido. A ella también la pueden buscar en Google. Es una historia, una figura histórica. Ella es la fundadora de Cartago, una ciudad de ese entonces. La idolatría que practicaba Dido tiene similitudes con la que practicaba Jezabel. O sea, eran personas paganas, idólatras. Uno de los dioses de Jezabel se llamaba Baal, ¿verdad? Ya desde los días de los jueces, del libro de jueces, el pueblo de Israel había empezado a servir a Baal. La palabra Baal simplemente significa Señor, pero al Baal que se menciona aquí se consideraba el dios de la lluvia. O sea, ahora entienden lo que acaba de comentar Hernán, que Dios es el único que provee. Aquí están adorando el Dios de la lluvia. ¿Y qué hace Dios para burlarse del Dios de la lluvia? Dice, no va a llover. 3 años y medio, no va a llover. O sea, era para pues echarlo en cara del supuestamente Dios de Baal. Los adoradores de Baal participaban en un tipo de fornicación sagrada en su templo para adorarlo como la fuente de vida. Hasta en ocasiones el pueblo ofrecía a sus hijos como holocaustos a Baal. Eso más adelante en los tiempos de Jeremías. O sea, otra diosa para mencionar, otra
diosa era Acera, la diosa de la fertilidad. Una acera era un poste de madera sobre el que se tallaba el símbolo de la diosa. Han encontrado imágenes de Acera hoy en día. Se cree que Acera era la hermana o la esposa de Baal y ella, sí, era la diosa de la fertilidad, la diosa de la pasión, y también era adorada por medio de un tipo de prostitución sagrada. O sea, cometían pecados para adorar a sus dioses, ¿ok? O sea, era muy feo, totalmente lo contrario del Dios verdadero. Elías y Eliseo. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías ora por lluvia y llueve. En el siguiente capítulo, primero de Reyes 19, Eliseo estaba, un tal Eliseo estaba trabajando en el campo y Elías echó sobre él su manto como símbolo de que, tú vas a ser mi aprendiz, ¿verdad? Eliseo se dedicó a servirle a Elías. Y Elías siguió en conflicto con Acab y Jezabel, tuvo que enfrentarlos por el asesinato de Nabot y robaron su viñedo. Eso viene en capítulo 21 de Primero de Reyes. En Segundo de Reyes, capítulo 2, Elías es llevado al cielo sin morir. Pero antes, Eliseo, su sucesor, pide una doble porción de su espíritu y se le concede. Eliseo trabaja muy duro en el servicio del Señor. Extirpa la alabanza a Baal, hizo muchos milagros. Eliseo también sanó las aguas de Jericó, maldijo a 42 muchachos una vez porque se estaban burlando de él. Dijeron, vete de aquí, le dijeron que pelón o calvo o algo así, y 2 osos salieron del bosque y los despedazaron a 42 muchachitos. Multiplicó Eliseo el aceite de una viuda. Suena parecido, ¿verdad? A lo que hizo Elías. Resucitó al hijo de una familia, quienes lo habían hospedado. Eliseo también una vez quitó el veneno de una olla de guisado. Multiplicó 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Que hasta todos esos milagros los estamos escuchando y vemos es como una vista previa de Jesucristo, ¿verdad? Eliseo multiplicó panes, pues ¿qué iba a hacer Jesús? También sanó Eliseo a Naamán. Naamán era un capitán de un ejército extranjero, pero Eliseo lo sanó de la lepra. Realmente Dios lo sanó, por supuesto, ¿verdad? Pero Dios lo sanó por medio del mensaje de Eliseo, perdón. Una vez hizo que la cabeza de un hacha prestada flotara. Pues qué cosas, qué milagros. Tienen que leerlo ustedes por su propia cuenta. Primero de Reyes, Segundo de Reyes. Se me fue la luz, a ver. ¿Sí me escuchan? Permítanme un segundo. Ok. Amigos, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Oh, qué bueno, qué bueno. Se me fue la luz. Se fue la luz en mi casa, perdón. Ok, aquí estamos de regreso. Sí, les estaba hablando de Elías y Eliseo. Oye, vamos a terminar la casa en la oscuridad, ¿verdad?
que no sea oscuridad espiritual. Elías, ¿saben que Elías se menciona bastante en el Nuevo Testamento también? Después de Moisés, Abraham y David, Elías es el personaje del Antiguo Testamento que más se menciona, o sea, está en cuarto lugar después de Moisés, Abraham y David, en la lista de las figuras del Antiguo Testamento que se mencionan en el Nuevo Testamento. Interesante que Jesús, al subir el monte de la transfiguración, cuando Jesús se manifestó a 3 de sus discípulos en toda su gloria, ahí está Elías, ¿verdad? Y también junto con Moisés. Igual, Juan Bautista, ¿verdad? Juan Bautista es llamado un tipo Elías, ¿verdad? Un Elías, entre comillas, venidero, quien prepararía el camino para el rey, para Jesucristo, ¿verdad? Entonces, qué interesante es ver que Juan Bautista también es relacionado, o sea, tiene mucho en común con Elías, ¿verdad? Pablo también, Freddy, adelante. Sí, Freddy. Sí, bueno, iba a decir eso mismo, que el apóstol Pablo lo menciona a él como un ejemplo de un hombre sujeto a pasiones, pero que Dios usó de una forma grandiosa, haciendo milagros. Entonces lo presenta como un ejemplo a nosotros ya en el Nuevo Testamento. Ah, excelente, excelente. Igual, sí, como también como un hombre de oración, ¿verdad? Sí, un hombre, la fe del hombre justo es eficaz y poderosa, como ya hay luz, como en el caso de Elías, ¿verdad? Tal Elías está en nosotros. Él oró y no llovió 3 años. Y así pues Dios también escucha nuestras oraciones. Las oraciones hechas en fe, pues Dios las responde. Igual Pablo habla de que en los tiempos de Elías Sí, perdón, Freddy. Así que el ejemplo como que hace Pablo acá, él lo presenta a él como una persona que tenía mucha dificultad también en su vida, una persona como que era motivado por las pasiones. Y eso lo vemos en la vida de Elías, como un poco a veces desanimado por los conflictos, pero el apóstol Pablo lo presenta otra vez como una figura que confió en Dios y a pesar de que era una persona un poco sensible, Dios contestó su oración haciendo cosas importantes en aquel tiempo. Entonces, es como una comparación nosotros que tenemos también dificultad, que podemos orar y saber que Dios nos escucha y contesta nuestra oración de acuerdo a su voluntad. Sí, excelente, Freddy. Bueno, terminemos con esa escritura. Voy a compartir mi pantalla aquí. Romanos 11. Romanos 11 es muy bonito. Son palabras de ánimo para nosotros también. Acuérdense que por un tiempo Elías se sentía solo. Que ya soy el único, Dios. Soy el único que queda, que te sirve, que te sigue fiel. Pues Pablo, hablando de su pueblo, Israel, está preguntando pues, ¿qué pasó? Entonces, ya los israelitas, ya los judíos, ya ninguno cree en el Dios verdadero. Y a veces sentimos lo mismo. En Romanos 11 dice, bueno, alguien aquí lo puede leer, del 1 al 5. Vamos a pedirle a Marley, buenas noches. ¿Quiere Marley usted Sí. leer estos versículos, Marley? Sí, De 1 por a favor. 6. Muchas gracias. El remanente de Israel. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han
derribado, solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Ok. Es hasta ahí, ¿no? Sí, hasta ahí, Marley. Amigos, yo doy gracias por cada uno de ustedes. Sí, la verdad, uno puede sentirse solo, pero yo sé que Dios ha conservado un remanente hoy en día también, y ustedes lo son. Son los que no doblan la rodilla ante los ídolos, ante las imágenes, ante el comercialismo, ante el amor al dinero, a la adicción, a cualquier cosa. Sí hemos cometido pecados, todos nosotros, pero por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo, nosotros somos el remanente. Y no es por nada que hemos hecho. O sea, como dice aquí, si es por gracia, ya no es por obras. ¿Ok? No es nada de lo que hemos hecho, es simplemente el amor de Cristo ha cubierto todos nuestros pecados y ahora confiamos en Él, seguimos a Él en fe como Elías y pues ustedes son el remanente. No, nunca se sientan solos como Elías. Tengan por seguro que, y eso es lo que me encanta de Academia de Cristo, que cada vez que tenemos estas clases me recuerda que no estoy solo y usted tampoco. Vamos a concluir nuestra clase con una oración, amigos, ¿ok? Oremos. Padre Santo, manténnos fieles siempre. Guárdanos de los ataques del diablo, de los ídolos que nos rodean en la cultura, en religiones falsas, en nuestros propios corazones, en la carne pecaminosa que nos ataca. Señor, que tú siempre tengas primer lugar en mi corazón, en mi espíritu. Y Señor, haznos valientes como Elías para proclamar tu palabra, para mostrarle al mundo que solo tú eres el Dios verdadero. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, amigos. Solo falta Amén. a ver, que les pase la tarea, lo cual es Segundo de Reyes. Ahora les voy a encargar una lectura larga para la próxima vez. Lo bueno es que tienen toda una semana. Tenemos una semana para ello. Exacto. Segundo de Reyes. O sea, hoy estuvimos en Primero de Reyes. Vamos a brincar a Segundo de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Lean los dos capítulos. Les voy a encargar el video en el grupo. Hasta esta semana yo creo que ya podría yo enviarles el guión, el formato para el proyecto final. Si alguien ya siente ok, ya más o menos tengo la idea y ya quiere empezar a trabajar en el proyecto final, adelante. No se apuren, no es necesario entregarme nada esta semana, pero pueden. Pero sí, yo sí quiero que me haga el favor y me lo mande. Claro que sí. Lo voy a publicar en el WhatsApp. Ok, Perdón, amigos. pastor. Sí, díganos. Pero todo es basado con las 4C, ¿no, pastor? Porque cuando lo que comentó la hermana Laura ahora rato fue, pero ahí tenemos que basarnos con las 4C, ¿cierto? Sí. Obviamente reconozco que no es la única forma de compartir la palabra. Sí, solamente para fines de este curso. Sí. Ok, amigos, muchas gracias por sus aportes, por todo. Me anima su presencia, ha sido un placer. Que tengan una linda noche y cualquier cosa entre semana me pueden escribir, mandar mensaje, lo que sea. Aquí estamos a la orden. Dios les bendiga mucho y que pasen linda noche.
Muchas Muchas gracias. gracias, don Juan. Bendiciones. Bendición para usted, para toda su familia y para todos mis hermanos. Gracias. Buenas Bendiciones. Dios le que bendiga, descansen. pastor. Buenas noches. Voy a publicar la grabación y la tarea. Ok, bendiciones. Buenas noches. Chao. Bendiciones, Chao. pastor. Hermano, buenas noches. Buenas noches a todos.